importantísimo hablar sobre las alergias. Cuéntenos, ¿es usted alérgico a algún tipo de sustancias? ¿Cómo se manifiesta la alergia en usted? ¿Qué hace para evitar justamente que se den esos cuadros alérgicos? Coméntenos todo esto a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les recordamos hoy el hashtag o etiqueta que estamos utilizando, numeral soluciones alergias. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Oscar Aldrey. Él es médico pediatra e inmunólogo clínico, además expresidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología. Y lo acompaña también el doctor Arnaldo Capriles, médico pediatra y alergólogo. En términos generales, doctor Aldrey, ¿qué son las alergias? Bueno, primero gracias por la invitación, Natalie. Realmente se puede definir en forma simple una respuesta normal exagerada, tan simple como eso. Es decir, te pongo un ejemplo del estornudo. Un estornudo normalmente son hasta 15 estornudos, hasta 10 estornudos puede ser, pero pasan de 20 estornudos, ya eso no es normal. Es una respuesta del estornudo, una respuesta fisiológica para poder sacar de las fosas nasales un germen extraño. Ahora, si ese estornudo se repite más de 20 veces y es continuo, ya eso no es normal. Y esa respuesta lo que hace es inducir inflamación en la mucosa nasal, con todo, digamos, las consecuencias, digamos, alrededor de la nariz. Entonces entra la rinoconjuntivitis, la rinosinusitis, todos los factores que podemos hablar más adelante, con simple, llanamente, un estornudo repetitivo. Okay. Es decir, eso se puede definir entonces, las alergias son simplemente reacciones fisiológicas exageradas. Exageradas. Ahora, doctor Capriles, ¿qué es lo que hace que nuestro organismo reaccione de forma exagerada en algunos momentos frente a determinadas sustancias? ¿Qué es lo que ocurre justamente en nuestro cuerpo para que eso pase? Bueno, algo de eso, bueno, primero gracias por la invitación y buenos días a tu audiencia, ¿no? Ahí, ya lo mencionaba, digamos, en el pequeño introducción que se hizo sobre las alergias y su importancia en el mundo actual, ¿no? Hay un componente heredofamiliar. Usualmente cuando alguien es alérgico, si tú preguntas al papá o la mamá o la familia en general, alguien sufre de enfermedades similares, rinitis, asma o lo que se llama dermatitis atópica, que es la expresión cutánea, la expresión en piel de la alergia. Entonces eso por un lado. Y dos es el componente, digamos, del ambiente. Si uno nace, papá o mamá tienen, por ejemplo, rinitis alérgica y usted es criado en una burbuja totalmente libre de gérmenes, sin exposición, digamos, a alergenos ambientales como puede ser el perro, el gato, etcétera, ¿no? El polvo de la casa, lo que llamamos los ácaros, etcétera, usted probablemente nunca vaya a desarrollar ningún tipo de alergia. Entonces es una conjunción de dos elementos, el componente familiar y el componente de exposición. El hecho de que papá o mamá sean alérgicos no quiere decir que necesariamente el hijo tenga que nacer alérgico. ¿Okay? Es decir, mi papá y mi mamá pueden ser alérgicos a cualquier cosa y yo sencillamente nunca voy a llegar a desarrollar una alergia. Es correcto, Natalie, pero usted tendría mayor probabilidad de desarrollar alergia que otra persona que papá y mamá no tienen. Cuyos padres no sean alérgicos. Exactamente. Así es. Y es cierto esto de que si mi mamá o mi papá es alérgico, por ejemplo, al maní, a las nueces, ¿yo voy a desarrollar el mismo tipo de alergia a la misma sustancia? No, no necesariamente. Okay. Lo que se hereda es la potencialidad de reaccionar a alergias independientemente de los órganos que toquen y la etiología que toque. La tendencia. La tendencia. O sea, lo que se hereda es la tendencia a ser alérgico. Es, digamos, esa misma tendencia, digamos, que tenga un origen genético o que venga con esta predisposición genética a la persona, lo que hace que algunas personas sean más alérgicas que otras. En parte sí. De hecho, hay estudios genéticos con las leyes de Mendel, etc. Se dice que si dos padres son alérgicos, posiblemente más del 50% de su pueblo le pueden ser alérgicos. Si uno de ellos solamente es alérgico, no pasa el 25%. Son cuestiones estadísticas, digamos, de estudios que se han hecho en grandes poblaciones. Pero, como insisto, no es 2 más 2. En medicina 2 más 2 no son 4. Eso realmente no es así. O sea, hay tendencia, lo que es la tendencia a ser la parte alérgica. Ahora, pregunto esto porque el componente hereditario sin lugar a dudas es muy importante, aunque muchas veces no está presente en una persona alérgica. Pero también me gustaría conocer por qué se hablan, en algunas estimaciones, algunos análisis, de que justamente es la población occidental del mundo la que sufre más de alergias. Bueno, eso creo que es una concepción quizás errada. Okay. Cuando uno jurunga estadística y va a los estudios, por ejemplo, en nuestro país, las alergias son altamente prevalentes. El doctor Aldrey participó
o participamos en un estudio que se llama ISAAC, que es un estudio internacional que se realizó en el Instituto de Inmunología y las escuelas aledañas, sobre prevalencia de estas enfermedades alérgicas en población escolar, básicamente en niños de 6 a 7 años y en adolescentes de 13 años. Se encontró que la prevalencia en el grupo menor de edad era aproximadamente 20%, quiere decir 1 de cada 5 tenían, y en los adolescentes un poco menor, 1 de cada 6, 1 de cada 7, o sea que es altamente prevalente, ¿no? Okay. Y de cierta intensidad. Se encontró que el asma, por ejemplo, tiene características de severidad importantes y eso explica de alguna manera la recurrencia de los síntomas. ¿Qué porcentaje de asmáticos pueden presentar como origen un cuadro alérgico? En niños, alto. En adultos quizás es menor. Alto estaríamos hablando 80%, más o menos. Exactamente. No, cuidado si más, 80 o más. Interesante es mencionar que también la alergia respiratoria baja, lo que llamamos el asma en los bronquios, también su correlato arriba, lo que mencionaba el doctor Aldrey, es rinitis alérgica, y las dos van juntas dentro del concepto de lo que se llama una sola vía aérea. Entonces a veces el médico por alguna razón o la mamá se concentra en una sola área que pueden ser los bronquios y se descuida la nariz, por ejemplo. Y si eso no lo tenemos pendiente para tratarlo adecuadamente, pues el resultado desde el punto de vista terapéutico no es el mejor. Sí. El más esperado, por supuesto. ¿De qué va a depender la agresividad y además el tiempo o la duración de un cuadro alérgico, de una reacción alérgica por lo general? Bueno, evidentemente el factor genético, ya dijimos que juega un rol importante, pero otro también es la parte de la exposición ambiental, eso es fundamental. De hecho, esto me permite aclarar algo que es un mito, que dicen que la alergia es particularmente propia de las clases sociales altas, eso también es un mito. De hecho, en un estudio que hizo Arnaldo, muy evidente, en un barrio cercano aquí en Caracas, se demostró que la prevalencia de asma bronquial era súper altísima, independientemente de los tratos sociales. O sea, eso de que la alergia es de los ricos y no de los pobres, totalmente mentira. Entonces, el hacinamiento, la alimentación, la contaminación, todo eso son medios influyentes en la severidad de los procesos respiratorios, entre ellos, por supuesto, la alergia respiratoria, como dijo Arnaldo, que es una sola vía aérea. O sea, lo que pasa en la fosa nasal arriba también pasa exactamente en la parte de abajo del pulmón. Y eso es lo que ya la parte más severa, que es las crisis asmáticas. Y por ello que nuestros casos de asma son severos, pero como bien dijiste en la presentación, hoy en día todo es controlable. Realmente no se justifica hoy en día ni siquiera haya crisis asmática en las emergencias, con, digamos, eso lo haremos más adelante, como el manejo adecuado, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías alérgicas generales. Que es importantísimo. Además, como ya lo reseñábamos también al principio, las alergias constituyen el cuarto problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud, a escala global. Y es una cifra que pues prende las alarmas porque no parece estar disminuyendo los casos de alergia. No sabemos si es porque está mejorando el diagnóstico o porque definitivamente el impacto ambiental está teniendo algo que ver justamente en la proliferación de estos casos. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros y continúen participando a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Ya venimos.